presento. Soy Ignacio Rivera, que está detrás de Academia del Paisaje, junto con Noel Kingsbury y con Carlos Olivares. Quiero dar las gracias a Cultidelta, que este es el tercer año que nos patrocina, que aprovecho de decir que Cultidelta, además, está haciendo este evento, lleva ya tres años, me parece. No sé si este es el tercero o este es el cuarto. Sí, es el cuarto, ¿verdad? Es el cuarto año que organiza Del Talán. Y aparte de que sea mi patrocinador, encima es que es un evento con unos ponentes súper interesantes. Entonces, si os gusta el tema del paisajismo y eventos físicos, tiene un evento en Amposta, ahí lo diré, en Tarragona, muy cerca de Castellón ya, donde básicamente hace este evento todos los años en el mes de octubre, 17 y 18 cada este año, donde trae un montón de ponentes internacionales súper interesantes y se aprende una barbaridad. Y las entradas vuelan, lo digo porque de hecho ya han subido de precio, o sea que si os interesa, echarle un ojo, podéis verlo en la página de Cultidelta, podéis ver toda la información. Y nada, dicho esto, bueno, no he explicado quién es Cultidelta, pero es un viverista catalán. Creo que ha quedado más o menos claro. No sé si se ha quedado muy claro antes o no, pero bueno, lo digo ya, es un viverista catalán de planta mediterránea, súper interesante. Es verdad que vende principalmente a profesionales, pero bueno, también, si os gusta la planta mediterránea y queréis ir a un buen vivero de planta mediterránea profesional, ese es el sitio donde ir y veréis que tiene una colección brutal. De hecho, creo que es seguramente de España el más grande y de Europa de los más grandes. Y nada, dicho esto, dejo a Gerard para que haga su presentación. Así que nada, Gerard, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Ignacio. Bueno, gracias a todo el equipo de la Academia por darme este sitio. Pues la verdad es que estoy un poco abrumado. Y yo antes de hablar de mis jardines, quería hablar un poco de mi persona, sobre todo, porque a nivel de formación es un poco, bueno, es curioso. Me he encontrado, sobre todo en el sector, un poco bicho raro a veces, ¿no? Porque sí que, bueno, la afición por la jardinería y el paisajismo ha venido de manera un poco tardía, y el oficio de jardinero hasta hace poco, relativamente poco, ha estado algo aburrido, diríamos así, ¿no? Entonces, yo estudié diseño gráfico y bellas artes hasta que me encontré con la jardinería, y me enamoré de la jardinería y de la música simultáneamente. Y bueno, inicié una carrera a la par de estas dos disciplinas, empezando por la jardinería. Fueron años de cambios, mucha juventud y muchas inquietudes. Sobre todo, creo que me considero una persona muy inquieta. Durante estos años, la jardinería pues, consistió básicamente en el aprendizaje del oficio a través de la Escuela de Paisajismo y Jardinería Rubio Tudurí en Barcelona, donde cursé jardinería y empecé a trabajar como jardinero, peón jardinero, en una empresa del Vallès durante un par de años, un par de veranos, y ya fue cuando la crisis del ladrillo nos dejó todos un poco en la calle y con una mano detrás y la otra delante, ¿no? A partir de ahí me hice autónomo jardinero, seguí trabajando para esta empresa y para otros clientes míos que yo empezaba a buscar por mi cuenta, y inicié mi carrera como jardinero básicamente dedicado a los mantenimientos. Una jardinería muy clásica, muy rutinaria, muy perimetral, muy estática, a la que, bueno, más adelante, cuando la música, mi carrera musical, que fue subvencionada básicamente por mi oficio de jardinero, cuando dejó de tener esa importancia, pues quedó un vacío en mi oficio de jardinero que me planteé. Y sobre todo llegó en un momento vital que para mí bueno, fue muy fuerte, ¿no? Porque tomé conciencia justo, fue época pre-COVID. Estuve con ansiedad climática, que le llaman, la verdad. Estuve muy preocupado por el tema climático, hasta el punto de plantearme toda mi vida y toda mi escala de valores, ¿no? Cuando me topé con esto,
No sabía encajar mi oficio de jardinero porque mi oficio de jardinero consistía básicamente en siega de praderas, recorte de setos, topiáricos, alguna limpieza de parcela y básicamente consistía en eso. Y sumándole todo el tema de los fitosanitarios que servían para todo. O sea, cualquier cosa, cualquier cosa se le echaba un producto químico, ¿no? Con los años, 15 años de trabajos, de mantenimientos, eh, bueno, antes del cambio, evidentemente, fueron aproximadamente unos 12 años de mantenimiento de este tipo sobre jardines clásicos de carácter más convencional. Y, y la verdad es que, bueno, en este punto de inflexión, tomé la decisión de empezar a trabajar con ecológico, de ser radical y empezar a poner las bases de lo que sería el proyecto Cerca Natura. Empezó con eso, con mantenimientos ecológicos. Fui muy radical, perdí casi un 60% de los clientes. O sea, me, me lo propuse muy firmemente y si eso no funcionaba, si yo no conseguía vender este nuevo modelo de mantenimiento y este nuevo modelo de jardín, significaría que para mí esta etapa había culminado, había fracasado y así pues lo tomaría y cogería otro camino, ¿no? Así que fue así. La verdad es que estuve casi 2 años peleándome, luchando con los clientes, ¿no? Vendiendo este modelo de alternativo de jardinería más sostenible, más ecológico, más rentable y al final más económico. Y eso sí que interesaba, era el único punto de interés que tenía para jugar con esta carta. Y solo un cliente fue el cliente que apostó por este modelo. Eh, y yo también aposté muy firmemente con él, o sea, porque fue el primero y además este gesto de confianza y bueno, de apuesta fue maravilloso, fue un regalo para mí. Me dejó cultivar un trozo de parcela, bueno, un trozo de jardín que estaba muy erosionada, que luego os enseñaré fotos de este jardín. De hecho, es el primero que os enseñaré porque entrará dentro de la excepcionalidad, porque como diseño tal de jardines es un jardín que tiene un proceso de mantenimiento y de construcción de 15 años y todos los pequeños movimientos han ido conformando este, este jardín que para mí es tan especial, ¿no? Ya no es una cuestión de belleza, sino todo lo que simboliza para mí este sitio. Pues la apuesta con este cliente fue la de hacer un jardín seco en su jardín. La verdad es que esto me dio un impulso brutal, sobre todo en primavera, cuando empezó a estallar toda la plantación y él empezó a ver que el resultado era mucho más sorprendente de lo que esperaba, ¿no? El jardín dejaba de ser estático, empezaba a haber cierta estacionalidad, movimiento, y eso empezaba a crear interés y sobre todo empezaba a dotar al cliente de cierto grado de observación, ¿no? Creo que es importante dar esta herramienta, ¿no? Porque los jardines estaban vistos siempre desde el perímetro, con el centro de pradera muy claro y, y no había movimiento, ¿no? Más que el que podía haber en otoño en algunos caducifolios. Así que, bueno, viniendo del mundo de la música, de la composición, básicamente, porque me he dedicado 15 años a componer canciones, de la pintura y el diseño, pues me ha ayudado todas estas facetas también comerciales, porque los productos musicales y artísticos también se tienen que vender y es muy difícil a veces encontrar fórmulas para venderlos. Y todo este entramado de experiencias complejas han llevado a que yo pueda
empezar a imaginar un modelo de jardín y proyectarlo, ¿no? Es decir, el jardinero paisajista, ¿no? El jardinero que por defecto es, pero quiero que quede claro que el hecho del paisajismo es una consecuencia de mi carrera como jardinero y como artista también, ¿no? Eso ha sido muy bonito, la verdad, porque es a la que el producto ha empezado a funcionar, la gente ha empezado a ampliar el margen de confianza y eso es un regalo. El margen de confianza implica que yo pueda crear, tenga más espacio creativo, ¿no? Y además jugamos con un modelo de jardín que no es convencional y el cliente tiene pocas herramientas para defenderse, digámoslo así. Y es interesante, la verdad es que jugar con eso es muy interesante porque me deja construir los jardines que estoy buscando, ¿no? De maneras muy distintas. Ya veréis que durante el pase de diapositivas veréis jardines construidos de maneras muy distintas también porque hay una parte de experimentación y de inquietud para saber cómo funcionan los cultivos o cómo se instauran, porque además es una cosa también que os voy a contar porque después de la obra, después del proyecto y la ejecución de la obra, soy yo mismo quien me encargo del mantenimiento del jardín. Yo mismo quiero decir yo mismo, no con unos operarios, sino yo mismo me encargo yo. Yo y mis ayudantes y mis colaboradores, ¿no? Eh, y eso me permite, hoy hablaba con mi compañero que le decía, es que no quiero, yo decía, es que no quiero dejar los mantenimientos porque me ayudan muchísimo, muchísimo a aprender, eh, a saber exactamente qué estoy haciendo, ¿no? O sea, a comprender qué estoy haciendo y el resultado de los cambios que voy actualizando en cada jardín o que voy añadiendo en cada jardín, qué suponen, ¿no? Eso, claro, el aprendizaje es rápido, teniendo en cuenta que el ciclo es anual, ¿no? Y las plantas tienen su ritmo, pero sí que vas viendo los cambios y a cada temporada hay mejoras sustanciales, sobre todo en ejecución, porque eso, no olvidemos que soy yo quien pone el riego, quien planta, quien después mantiene el jardín y por lo tanto es el paisajista, es el jardinero, es el paisajista que proyecta el jardín desde el jardinero, ¿no? O sea, sabe muy bien quién va a mantener ese jardín, que esto de hecho yo creo que es un puntal creo que es muy importante saber quién va a mantener este jardín, ¿no? Si el cliente, si tú y el cliente, si una brigada de jardinería, alguien especializado, porque no olvidemos que nos está costando muchísimo a los paisajistas. Ahora hablo como paisajista, me pongo el traje y cuesta muchísimo encontrar jardineros con, con- con conocimientos de botánica bueno, y conocimientos de ejecución también, de obra. Y a mí vaya, aquí en el Vallès, en Barcelona, es muy difícil encontrar gente así. Y la gente que está trabajando de esta forma o que tiene estos conocimientos está por su cuenta como yo. No, ya veremos, quizá algún día nos encontramos todos y hacemos una cooperativa, pero de momento la cosa está así, ¿no? Y de momento prefiero seguir aprendiendo de eso, de los resultados de cada ejecución, de ver el resultado, exacto. O sea, simplemente eso. O sea, estar controlando constantemente todo el ciclo y si después tengo que delegar en la faena, entonces lo haré, pero con conocimiento de causa y sabiendo perfectamente el calendario de mantenimiento. Quiero decir que calendarizar todo esto sería más fácil después para dejarme espacio para crear otros jardines, ¿no? Que esto va a pasar, espero. De hecho, yo creo que el año que viene quizá vamos a tener que hacer algún movimiento para darme más tiempo a mí. Eh, Así, por lo general, lo he dicho todo. Creo que
La estructura de empresa, eso, quería hablaros, y yo soy autónomo, creo que ya lo he comentado, soy freelance, contrato a autónomos jardineros, tengo mis proveedores y artesanos y externalizo ciertas actuaciones del jardín, sobre todo en obra. El mantenimiento ya os he comentado que soy yo, pero sí que en obra cuando tenemos que plantar 500 o 1000 plantas, pues necesito manos. Eso es así. Uno no lo puede hacer todo. Y, y trabajo con, la verdad es que me ha costado mucho, supongo que a todos os pasará que os cuesta muchísimo encontrar un equipo de trabajo potente y de confianza. A mí me ha costado un montón, o sea, me ha costado un montón encontrar un electricista potente, un carpintero bueno, un herrero y un paleta. Este- Bueno, me ha costado muchísimo encontrar gente que esté, bueno, que tenga esta confianza y este trato, ¿no? Tan profesional, la verdad. Y los clientes se notan, ¿eh? En el producto al final, y ha empezado este año, o sea, el equipo ya, digamos que estamos casi todos, y ya podría considerar que estamos casi todos, y ahora me gustaría introducir bueno, alguien que se ocupe de la obra, ¿no? De la ejecución de la obra, delegar ciertas funciones. Esto es por lo que hace la estructura de la empresa. Y bueno, creo que ya he contado un poco. Sí, quería contar también algo sobre, sobre el tema de la sensibilidad climática. Imagínate tener acceso directo a todos los eventos importantes en España, a conocer a los expertos antes que nadie y sobre todo a no perderte ni un solo contenido que pueda marcar realmente la diferencia en tus proyectos. Yo te animo que si te ha gustado te suscribas al canal y actives la campanita, pero además, si de verdad quieres estar un paso por delante, también te animo a que te unas a nuestra newsletter. En ella vas a recibir en exclusiva los eventos, los nuevos webinars y todo lo que necesitas para seguir transformando paisajes y sobre todo tu carrera. Suscríbete ahora. Estuve un tiempo bastante depre, bastante depre. De hecho, hice un disco dedicado solo a abordar esta preocupación, ¿no? Que era el cambio climático y lo que suponía para mí en mi vida y sobre todo para mis hijos, ¿no? El motor que hizo arrancar mi proyecto de vida nuevo en 2018 fueron mis hijos, ¿no? Esta preocupación bueno, esta responsabilidad sobre todo de que todas mis acciones estén más medidas, que todo esté más a mi abasto, que todo respire un poco más de coherencia, salud y en definitiva que los trabajos que hacemos sean dignos, ¿no? Porque yo como jardinero bueno, he tenido que hacer cosas sin sentido, perjudiciales para mi salud y la verdad es que, bueno, estaba un poco fuera. Entonces, me ayudó muchísimo leer durante esa época y ya veréis que, bueno, sobre todo en el jardín por el que empiezo ahora, hay una parte muy comprometida con la agricultura regenerativa, sobre todo por el respeto al suelo. Y uno de los libros que quizá no es el más recomendable si no tenéis un buen día, pero El planeta inhóspito es un gran libro devastador. O sea, es un libro que luego te quieres tirar de un puente, pero es un periodista del New York Times súper interesante cómo escribe, como desde un punto de vista muy estadístico, muy estadista. O sea, son muchos datos, pero te pone blanco, negro sobre blanco el punto real de donde se encuentra la especie, ¿no? Y el planeta. Muy recomendable, pero eso, devastador, así que que, que lo cogéis con humor. Otro libro, creo que es para mí es el libro más importante, el libro que me conectó con mi trabajo, me conectó con la naturaleza y sobre todo con la observación, que creo que es la clave de cualquier jardinero paisajista. Para mí este libro es, bueno, es de estos que regalo a todo el mundo. O sea, a los que quiero, regalo este libro. Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal. Está en catalán.
siento, de Stefano Mancuso. Tiene libros buenísimos, pero este ensayo, esto que entra facilísimo, me pareció, bueno, un flechazo, un libro genial. De Gilles Clement o sea, me interesó sobre todo la manera de ver, de introducir o dejar de hacer, ¿no? El dejar de hacer de Gilles Clement, que me pareció genial, sobre todo para concebir otro tipo de plantaciones, otro tipo de exposiciones, sobre todo a la hora de defender un proyecto con el cliente para integrar bueno, especies existentes o circunstancias que podrían parecer no favorables, que de pronto lo pueden ser, ¿no? Con un buen diseño. Este libro me lo tengo que acabar, de hecho, porque también ya lo dice de entrada, que es un libro muy pesado hasta que llegas al final, que tiene un final feliz. Todavía no he llegado. Pero es un libro que habla de microorganismos y es microbiología básica para jardinerías, sí, para jardineros y jardineras. Está muy bien explicado. Es denso, pero yo lo recomiendo, la verdad es que sí. Os voy a explicar un poco, os voy a poner ejemplos y vamos a empezar desde el principio, desde este jardín más experimental que os contaba, el primer jardín seco que hicimos en casa de un cliente. Perdón, no, empezamos por el diseño. Es una cosa que no he hablado, es verdad, y que me parece tan importante como para poner aquí. De entrada, el diseño. Creo que el diseño, el dibujo, básicamente, creo que el dibujo me ha ayudado muchísimo a transportar esta idea, este ideal de jardín al cliente. Me ha acercado muchísimo a lo que puedo hacer hoy mismo y todo gracias a esto. Y creo que en las escuelas de paisajismo o jardinería o donde sea de diseño, creo que es una asignatura súper importante para expresarse con otros y para entenderse a uno mismo. Creo que los volúmenes, las texturas, las profundidades, perspectivas, eh, la paleta de color, o sea, tiene infinidad de matices y creo que es lo que se acerca más se podría acercar más a la realidad, ¿no? Porque al final, cuando tú proyectas, cuando yo me acerco a un cliente y le traigo una planta de un jardín, me mira como diciendo, este tío pretende que entienda todo lo que hay aquí dibujado. Quiero decir que la simbología está bien, pero hasta cierto punto. Creo que hay un lenguaje técnico que está muy bien que nos guardemos creo que para nosotros es un arma infalible y que es genial, pero que a nivel de representación, una perspectiva o eso, una paleta de colores con ciertos volúmenes o texturas ayudan a entender, a veces puede ser incluso abstracto el dibujo, quiero decir que cada uno tiene su manera de explicarse, ¿no? A través del dibujo y no hay dibujos mejores y peores, quiero decir, cadascú fa el que pot, que digo en català, ¿no? Pero acercarse a eso creo que es súper importante a nivel comunicativo y facilita muchísimo las cosas. Yo he tenido cierta facilidad desde pequeño, la verdad es que me ha gustado mucho siempre dibujar y ahora estoy muy contento de retomar esta disciplina un poco abandonada, que la tenía un poco, bueno, eso, abandonada. Y eso, con el paisajismo y el diseño de jardines me ha dado esta oportunidad de empezar a dibujar otra vez, ¿no? Estos son los primeros planos que hacía vegetal sobre vegetal, capas y capas, para explicar más o menos las plantaciones, ¿no? Para explicar al cliente. Y me di cuenta que esto no me funcionaba. El diseño de plantación, así tal cual, y después con la leyenda, o se aburría al cliente o no sé, o no lo entendía. Pero yo encontraba, había cierto obstáculo con este tipo de dibujos. Sí que a la hora cuando estoy ejecutando esto es lo mejor.
porque me ayuda muchísimo, aunque esté pretendidamente abierto, porque hay ciertas cosas que deja abiertas a nivel de diseño para que haya cierta casualidad y que pasen cosas durante la obra, porque a veces en el terreno ocurren cosas maravillosas, otras que no tanto, pero, pero sí, creo que la planta es súper importante para nosotros, creo. El resto, creo que es un diseño de plantación también para otro paisajista. Claro, la gente que ha trabajado con arquitectos y paisajistas, evidentemente no tienen ninguna dificultad, ¿no? de interpretar estos planos, pero vaya, me he encontrado con la mayoría, el 80% de mis clientes, tengo problemas. Aquí ya me acerco más, aquí ya me estoy acercando más a lo que vendría a ser, sin detallar la planta, sin hacer un diseño de plantación, estoy ya dando volumen, dando sombras, dando color. Eso ya el cliente empieza a poner la cara. Aquí seguimos con este es un jardín en la Mella del Vallès que está en construcción ahora. Está en construcción ahora también en Mirasol, en Sant Cugat del Vallès, Barcelona. Esto está en construcción también en Sant Cugat, en una terraza. Aquí hay mucho más detalle. Claro, aquí hay las dos cosas. Aquí hay diseño de plantación y, y dibujo, ¿no? O sea, se puede casi identificar las especies que hay porque están en la leyenda y, y esta perspectiva, ¿no? Claro, el cliente cuando recibe esto entiende muy bien lo que pretendes y tú puedes saber si te estás alejando o no de lo que él estaba esperando, ¿no? Esto también es en la Mellas. Esto, por ejemplo, es un dibujo sobre foto hecho con Procreate. Un dibujo sobre foto y con dos, tres colores. O sea, quiero decir que a veces es solo manchar un poco el papel para entender cuál es la intención, ¿no? Estas escaleras de Corten. Esto es un proyecto en Sapuat, también está pendiente de ejecución. Aquí no hay tanto detalle, sí que se podría reconocer la Hardenbergia en el lado, en el perímetro, o la Wisteria panicums, Arbutus en el fondo. Bueno, no sé, se podría, o sea, sí que hay ciertos elementos que me gusta como pulir más y ser más concreto, y hay otros que no, quizá no están claros, no están tan claros y los dejo en abierto. Más perspectivas, esto también está en construcción en Sant Cugat, en Barcelona. Esto es volumen y color. También sobre foto. Esto es en la Mella del Vallès también. Por eso, sí, hay un trabajo quizá más de luces, más textural y más de volumen que no de botánico, ¿no? Esto en Sant Cugat también. Pero aquí, por ejemplo, aquí me interesaba que el cliente viera que había dos tipos de plantas, ¿no? O sea, una planta estructural que le aguantaría todo el año y una planta más estacional, ¿no? Que tiene eso, que diferenciar estos volúmenes, o sea, primero hace una capa con volúmenes estructurales para darle, para vertebrar el jardín y luego darle esta otra capa más estacional, ¿no? Esto en la Mella del Vallès también, que esto al final habrá una zoisia, aquí un pequeño césped. Aquí una perspectiva desde la casa, porque aquí me interesaba vender lo que pasaba afuera desde el punto de vista que vemos aquí, que es la cocina, es la zona de comedor y cocina, que es la zona donde hacen más vida. Y para mí era importantísimo que esto quedara clarísimo y que dar verde a este espacio era fundamental. Bueno, aquí es el primer jardín, donde es jardín, escuela, laboratorio, amigo, hermano. Le llamo Lab Garden, mi laboratorio, porque siempre he tenido esta libertad y ya insisto que ha sido, em, es un jardín muy excepcional por lo que hace el diseño, repito, porque no es un jardín
que está trabajado muy desde la botánica. O sea, me interesaba mucho encontrar asociaciones de plantas, probar, equivocarme. Bueno, un juego al final, un juguete maravilloso, la verdad. Esto es el principio, esto es más o menos como yo encontré el jardín. La intención, ya veis cuál es. El olivo, bien recortado, jardín más perimetral, con algunas intervenciones que ya veis ahí una estipa que, que conseguí poner. Pero el resto era eso, muy estructural, muy y con flor de temporada, un parterre de flor de temporada, el abeto y un frutal, ¿no? Era esto, la idea era esto. Pues claro, yo me pasaba segando aquí los veranos, o sea, para arriba y para abajo, y venga. Y, y acabé muy cansado, muy cansado. Eh, cuando llegó este punto de inflexión más personal y que ya me planteé si esto lo que estaba haciendo era una tontería, pues ya empecé a reivindicar más al cliente pequeñas zonas del jardín donde pudiera haber cierta intervención, ¿no? Que empecé por los frutales donde hay los ciclamens, hay las begonias estas debajo del cerezo, hay unas begonias, pues ahí empecé a hacer un grupo de arbustiva que empezó a gustar. Eh, y empecé a introducir, bueno, alguna cosa más por ahí. Y me interesa esta imagen para que veáis detrás del olivo hay una magnolia. eh, esta magnolia se conserva, todavía está allí y sigue en medio del jardín seco. Es como una cosa un poco bizarra, pero ha funcionado. La cosa es que cogí este trozo de grava, casi que perimetra el gimnasio, para hacer esta presentación. Es una grava que había estado herbicidada toda la vida, o sea, 15, 20 años de herbicidas aquí seguro. El suelo era una piedra, era lo que llamamos aquí hígado. No sé si esto es normal, bueno, sí, se dice por ahí también. Hígado es pura arcilla, compactadísima, es una cosa durísima y además con grava encima. O sea que la grava estaba pegada y estábamos hablando que la plantación de este jardín, de este dry garden, se hizo en periodo de sequía. Llevábamos cuatro años de sequía y estaba totalmente impracticable. O sea, yo cuando levanté esto, acababa de vender al cliente que aquí podía haber un jardín y empecé a sacar la grava y empecé a aplicar, dije, esto, Gerard, no va a ir bien. La verdad es que me preocupé bastante, me vino un poco abajo. Plantamos como pudimos porque estaba literalmente muy compactado, con pico, ¿eh? O sea, yo normalmente por aquí no planto con pico y era imposible si no lo hacías así. Eh, bien, lo que me interesaba de esta imagen era enseñaros básicamente esto. Creo que ha quedado claro más o menos de dónde venimos. Esto aquí siguen las begonias, creo, sí. Aquí hay un frontón. Esta parte, al final corté el abeto, como veis, empecé a salirme con la mía. Aquí la tarima antigua. Y aquí la siguiente yo creo que esto ya es el dry garden. La primera primavera después de plantar en el suelo infernal, eh, salió esto, ¿no? Entonces, aquí yo me pregunto y pregunto a la comunidad cómo puede ser. O sea, porque lo que yo he estudiado, lo que yo vengo viendo y leyendo es que el tema de la compactación es tan importante. El tema del agua también, y aquí ni agua, y con una compactación terrible, con un suelo malísimo, de lo peor que he visto nunca, ¿eh? O sea, no exagero porque o sea, he picado unos cuantos suelos y este quizá era de los peores. Eh, Al cabo, eso, la primera primavera que te encuentres con esto, a mí me rompió todos mis esquemas. Y radicalicé aún más mi discurso ecologista. O sea, el poder de la naturaleza me sorprendió de tal manera que me emocionó muchísimo.
ver esto y saber de dónde venía, ¿no? De la nada y bueno, de maltratar el suelo de esta manera. Entonces, para mí, el enamoramiento de este suceso fue tal que me empecé a preguntar por qué. O sea, ¿qué hacía que plantando aquí directamente en el suelo, con una corteza que es rica en lignina, que no la queremos ver nunca, porque la enterramos siempre la entierro y todo lo que puedo, pero aunque no me guste, bueno, conservaba cierta humedad los primeros riegos de implantación, que eran 4 o 5, hice 4 o 5 riegos. ¿Cómo podría ser que esto estuviera sucediendo, ¿no? Y la respuesta para mí fue la agricultura regenerativa me dio muchas respuestas sobre todo lo que no sabemos de los suelos, ¿no? De cuántas preguntas, o sea, cuántos interrogantes tenía yo para eso. No sabía muy bien cómo explicar, ¿no? Al final, ¿cómo explicas un suceso si no hay riego en plena sequía en un suelo tan compactado? La agricultura regenerativa lo que me decía es que plantara sin cavar, que es lo que decía, lo que hicimos aquí. Aparte, hacía 2 años que ya no herbicidaba. O sea, y yo antes de proyectar este jardín ya empecé a no herbicidar, a hacerlo todo a mano. Y la verdad es que si sabes cuándo sacar las malas hierbas, a mano tampoco es un disparate, ¿eh? O sea, si lo haces antes de las floraciones, las hierbas, sacar la mochila para fumigar o no hacerlo es casi lo mismo que agacharse. O sea, mm, yo hablo como jardinero, ¿eh? O sea, otro me dirá que estoy loco, pero como jardinero a mí no me supone no sé, ningún sacrificio, vaya. Pues eso, todos los interrogantes que tenía al respecto, la agricultura regenerativa me los dio y recibí algunos cursos aquí en Manresa, en la escuela agrícola. Al respecto me encantó, me interesó muchísimo. Empecé a leer también este tipo de libros sobre lo que no sabíamos, ¿no? Del mundo vegetal bajo el suelo, que es increíble. O sea, como más sabes, más miedo da y más pocas ganas tienes de leer nada, porque es tan infinito las posibilidades que puede haber y las asociaciones radiculares, los hongos, cómo trabajan en comunidad las comunidades vegetales. Es maravilloso, súper interesante. Y este jardín está basado en este tipo de diseño y tratamiento, tanto de diseño como de mantenimiento también, de gestión del jardín. Vaya rollo, ¿eh? Perdón, ¿eh? Bueno, eso, me apasionó, me empezaron a apasionar los bichos. También empecé a cultivar, bueno, hice algún tratamiento Yadam, no sé si os suena. Es una gente en Corea que hace cosas maravillosas con la agricultura. Te puede gustar más o menos, pero están proponiendo un modelo de agricultura muy interesante. Y esto, a ver, aquí ya vamos, como veis en el fondo, detrás del olivo hay la plantación del jardín seco, perdona. Y delante, cuando ya el resultado convenció al cliente, decidimos sacar el césped y y seguir el diseño que habíamos empezado con el Dry Garden. Esto fue un trabajo durísimo porque es un terreno que no se pueden bajar máquinas, el paso es muy pequeño y el jardín está hundido porque está muy cerca de un pequeño paso de servicio un paso de servicio que es una antigua pequeña riera que cuando plantamos estaba seco completamente. Pero sí que hay cierta humedad, sobre todo en invierno si plantas, ahí plantamos unos limoniums cerca de la magnolia y se nos murieron todos. Así que sí que hay humedad y cuando hiela... Bueno, ah, más o menos, ahora con el tiempo veo muchos defectos,
pero del diseño, quiero decir. Pero, pero, pero vaya, es un jardín que me ha dado mucha alegría, sobre todo a nivel botánico sobre todo las sorpresas que hemos tenido también en asociaciones que nos han funcionado súper bien, que después hemos exportado a otros jardines. Aquí también quería esta imagen y la siguiente para que vierais que las zonas de plantación se conservaron con el césped antiguo, no se cavaron, o sea, no se sacó tierra de ahí. En las zonas de plantación se plantaba encima, se planta encima, sin pasarla del motocultor. Toda la tierra del camino va encima, pero sin labrar. No sé si me explico. Para que todos los bichos que tengamos allí trabajen para nosotros a la hora de plantar. Aquí, ya os contaré, hay un pequeño problema, que es la grama. Que suena muy bonito trabajar con principios regenerativos, pero cuando te encuentras con la grama dices, pues quizá me lo salto un rato. Pero yo creo que ha valido la pena. O sea, el primer año hemos sufrido mucho, sobre todo en la zona central del jardín, para que hasta que no tuviéramos una cierta una cubierta vegetal casi total, la grama aparecía por todos los sitios. Esto es el jardín seco. Como veis, hay un poco de todo, ¿eh? El Grisums, aquí un Teucro y también Flomis, aplantamos algunos. Filireas, Centranthus, aquí tienes Centranthus, los Limoniums que os hablaba que murieron, están allí, pobretes, ahora ya no están. Las verbenas, es un jardín bastante mediterráneo, pero con este toque más silvestre, ¿no? Salvajado. De hecho, quería dar una cierta cohesión asilvestrada a todo el conjunto para que no pareciera tan botánico, ¿no? Y la Sesleria albicans fue la elegida. La Sesleria albicans, vemos aquí la espiga, no sé si la veis al lado, por encima de la banda. Claro, ahora al segundo año de plantación esto ya empieza a tener perspectivas muy interesantes. Pero sí que es un jardín que a nivel estructural creo que le faltan 3, 4 años. Porque las filideas son pequeñas todavía, las pistáceas son pequeñas, las santorinas sí que ya han cogido bastante bien. También los Salix, hay Salix purpurianana, ha crecido muchísimo y muy bien. El iris también le da cierta estructura, pero eso, le faltan grupos como las filideas que hay ahí detrás, si se ven, están empezando ya a ganar un poco de volumen, pero les falta. Aquí lo que va a ocurrir es un paso de un jardín vivaz y totalmente estacional, súper dinámico, a un jardín mucho más arquitectónico. Poco a poco, pues esas filideas van a ir ganando peso, se van a comer pues, tanto erigeron como falquias, como estipas, se lo van a comer y al final pues vamos a conseguir este punto más estructural, que es lo que estoy buscando. Buscando y a la vez disfrutando del proceso porque me encanta este dinamismo. Lo que pasa es que como jardinero aquí me vuelvo muy loco. O sea, es un jardín que no quiero. O sea, entro y no sé cuándo saldré. O sea, y el mantenimiento tiene un presupuesto y una hora, ¿no? Y tienes que hacer otras cosas, pero es un jardín que te tirarías muchas horas. Hay mucho detalle. Es un sitio de trabajo muy agradable, la verdad. Muy contento con mi sitio experimental. Hay ciertas asociaciones súper interesantes que quería compartir, como por ejemplo, hay una que me tiene bastante enamorado, que es Ceratostigma plumbaginoides, que es de ciclo cálido con Ayuga reptans. Y este par son infalibles porque a que la ceratostigma desaparece, aparece la yuga
A finales de invierno florece la yuga, la flor se empieza a secar y empieza a nacer el ceratostigma. Es una capa totalmente viva durante todo el año, que es maravillosa. También hay otra capa que lo hemos visto, mira, no, esta es verbena. No, a ver si lo encuentro después, a ver si sale. Bueno, aquí hay también una asociación bastante interesante de panicums. O sea, esto, digamos que el Phlomis russelliana digamos que es la parte norte de la duna. Y la parte norte de la duna es la que acumula más agua, porque la duna tiene inclinación y todo el agua se va a alimentar estas liatris spicata que están debajo de los Phlomis y los Phlomis. Y por encima tenemos los panicum, que nos dan cierta sombra y que favorecen la verticalidad de las floraciones. O sea, todo es súper vertical y muy seccionado, muy segmentado desde el salón que está donde estamos tirando la foto, más o menos. Un poco más para allá. Me interesaba segmentar, porque es un jardín súper abierto, muy horizontal, y me interesaba segmentarlo de esta manera. De hecho, yo diría que a mano izquierda tenemos, bueno, ahora no se ve, pero hay calamagrostis aquí a mano izquierda que también dan este punto de verticalidad. Oye, me estoy enrollando mucho, creo. Lomandras súper interesantes también. Asociaciones, eso, verticales, la que acabo de comentar, creo que es súper interesante. También en el talud del gimnasio hay Molinia, Dipsacus, un cardo, Phlomis russelliana y Panicum. Y Eringium también tenemos ahí otro cardo. Esta es la parte, bueno, aquí esta es la última parte que hemos restaurado. Esto es, bueno, a partir de este jardín, a partir de esta prueba con el Dry Garden y con las fotos que hice, por cierto, mencionar a Mireia, que es una gran profesional la que me hace las fotos. No sé si habéis notado que hay una profesional detrás. Así que muchas gracias, Mireia. Con las fotos de Mireia, pues, y mis dibujos, empecé a vender a clientes, pues, modelos de jardín. Al principio casi sin cobrar y por mucho amor al arte. Y la verdad es que esto no sé si está bien decirlo, pero me gustaba tanto y tenía tantas ganas de ir a por ello, de lucharlo y bueno, creía que podría salir y que la prueba se había hecho sobre suelos súper pobres y que el resultado era espectacular. Ya digo, sin cavar y sin... No era una obra nueva. O sea, aquí estamos, por ejemplo, en una obra nueva, ¿no? O sea, tierra de relleno, aquí, bueno, microorganismos se los han cargado todos, aquí no hay nada, o sea, aquí aunque salga lo que salga, pero el suelo ya no tiene la vida que tenía, ¿no? Sigue siendo pobre. Aquí yo creo que el punto fuerte de este jardín fue eh, darle espacio a esa pequeña dimensión, ¿no? Que tiene, que al final casi todo el jardín es un pasillo, menos esta zona que es la principal, que es donde hay un pequeño comedor exterior y han quedado un par de árboles. Bueno, mm, sí, no, hay uno que es baja, pero un roble sí hay. Como veis, este pasillo se repite en el lado este, pero esa parte, digamos que es de uso más funcional y esta parte sí que era jardinable. Este pasillo quizá era el reto más difícil, ¿no? De convertirlo en jardín con el límite que tiene un límite, no sé si lo veis, un muro de hormigón ahí, que no da acceso directo. Es una cosa, no sé a qué responde, pero era así. Se empezó a plantar por el perímetro, que se hizo con una mezcla de Eleagnus, Pistacia, Eugenia, Virtifolia y alguna Cotinia también. Y lo que me interesaba sobre todo
darle, enfatizar esta perspectiva, de esta profundidad, para dar esta profundidad superponiendo las unidades de plantación, ¿no? Como en un telón. En un telón en la ópera, ¿no? Que vas poniendo capas, aunque el espacio sea muy pequeño, vas poniendo capas para engañar el ojo y que la perspectiva parezca mucho más profunda de la que es y que el jardín sea mucho más amplio de lo que es. Y el paseo agradable. Suavizar un poco las líneas a pie de casa. Y esta es la plantación central, que son dos unidades con 2 árboles, una encina y un roble. Me interesaba también que el espacio fuera transitable por detrás, o sea, que pudieras dar un paseo para ver, porque el trabajo está en los 2 lados, ¿no? También, o sea, hay un pequeño pasillo que es muy agradable también. Sobre el salón, básicamente aquí lo que hicimos era darle este abrigo a este salón y el roble que hay detrás, que es centenario, es una maravilla este árbol, que es el que le da el nombre al jardín. Es el que se ve desde la zona principal entre el pasillo que hemos visto al inicio. Miscanthus plantamos aquí. Aquí se empieza a ver un poco la sucesión. Aquí se ve, sobre todo cuando entras en casa, estos 3 grupos que se superponen y crean esta el camino serpenteante hasta el primer árbol. Y claro, el espacio es pequeñísimo, es muy pequeño esto. No sé si son, no llega a 3 metros, no llega. O sea, muy, muy, muy pequeño. Además, con la verticalidad de la casa, es bastante. Cuando tienes un pasillo tan estrecho, cuando la casa la tienes muy pegada y tiene cierta altura, aún es más complicado. Eh, bueno, esto también nació de una necesidad básicamente económica. O sea, tenía unos clientes, unos amigos que querían hacerse una, una terraza, querían poner planta, les gusta gente que trabaja en la viña, les encanta el vino y cultivar sus viñedos y eso querían poner verde en su terrazo, pero limitamos bastante el presupuesto hasta el punto de que yo empecé a inventar alguna fórmula para crear jardineras modulares con las que poder trabajar material vegetal con ciertas dimensiones, ¿no? Y hacer capas para también crear esta sucesión y perspectiva a lo largo de la terraza. O sea, que no pareciera una terraza, sino que parecía un jardín, ¿no? Esa es el objetivo. Aquí tenemos la terraza de entrada, que esto es en Bages, en Santpedor, también cerca de Barcelona. Esta terraza muy bonita, la verdad. Pero esta es la mía. Voy a enseñar las dos a la vez, ¿vale? Porque es el mismo patrón, el mismo concepto, aunque un espacio sea más grande y otro más pequeño. Esta es la terraza de mi casa. Y esta es la construcción de los gaviones, que sí, mucha gente me ha preguntado por Instagram cómo los he hecho. Aquí está la cosa. O sea, son gaviones, ahora veremos cómo están hechos. Son estructuras de acero, como los que irían, los que se llenan de piedra, vaya, con una capa de mimbre, pero puedes poner cualquier material. Al final, entre la malla y el hierro puedes poner cualquier material. Hay una malla drenante que separa, que aísla una cosa de la otra, y luego ya van los geotextiles. Lo que es bastante importante es los tensores. O sea, si te dejas algún tensor, la jardinera va un poco tuerta. Por lo tanto, mejor poner más tensores y bien solucionados aquí con la malla. No sé si lo veis con el parche para que no se cuele nada de tierra. El drenaje está abajo de la geotextil esta, ¿que veis?
Y entonces el resultado, bueno, fue maravilloso, la verdad. Aún hoy mismo, mira, compartía fotos con el cliente de que le han florecido las hortensias que el año pasado no florecieron y este año sí. Bueno, esta secuencia, ¿no? De que hablábamos de capas superpuestas que nos da esta perspectiva y no olvidemos de dónde veníamos, ¿no? Veníamos de eso. La verdad es que quedó muy bonita. Y ahora es bastante más grande, ¿eh? O sea, la planta ha crecido. Sí que hay que echarle quizá una mano de poda este otoño, pero ha tirado muy bien todo. Esta parte es la que nos costó más por un tema de pluvio, o sea, de que está cubierto y no nos cae agua ahí. Y es un poco más complicado de tirar porque solo con el riego, claro, se encharcaba, a la que regabas poco, se secaba la tierra y luego humedecerlo todo, tenías que regarlo con mucha profundidad. Bueno, estas cosas que vas pillando con el tiempo. Y si os fijáis, las jardineras, o sea, lo que me interesaba era unirlas todas. O sea, todas están unidas. Evidentemente, las que están separadas por este muro de aquí, que es bueno, hay como una ventana para iluminar una escalera que hay debajo. Eh, Me interesaba que todas estuvieran unidas. Por ejemplo, detrás de la silla hay toda esa L que luego se junta con la del muro y luego viene hasta la púnica, el granado. Eh, es toda entera. ¿Por qué? Porque yo obsesionado con mis bichos y con mis microorganismos y con mis raíces, porque pienso que el espacio era mucho más intercomunicado para que entre las raíces, si tiene que haber algún intercambio, lo haya. La humedad también, al final, como más espacio de jardinera tenemos, más eh, mejor, mejor trabajará. También lo ayudamos con un producto que se llama Ecoalga. Ecoalga es de uso agrícola, es ecológico, es basado en algas y básicamente son bichos. Son bichos putrefactos y funcionan la mar de bien. O sea, eh, están tirando, todas las plantas están tirando maravillosamente. Esta es la de mi casa, que está plantada hace este otoño. Es mi pequeño santuario. Aquí, como veis, para darle estructura al gavión, lo que he hecho es llenarlo con madera de haya, que es la quizá más, bueno, la que tengo más a mano y que es menos densa y tiene menos peso también. El tema del peso en terrazas hay que mirarlo, porque es bastante peligroso. Eh, y bueno, me gustaría poner algún día algún juego por aquí, pero es un poco estrecho, me da un poco de miedo. Esto es Ventura, que un poco son el homenaje a mi niño, a mi mini yo, a mi persona pequeña. Que en mi casa teníamos un paseo de bétulas precioso y para mí es, no sé, un símbolo de infancia muy, muy importante. Las sombras empezaron para mí, bueno, yo que he vivido aquí 5 años y ahora es el sexto, pues tener sombras en el patio me parece como un milagro. Vale, aquí ya empezamos por una plantación quizá un poco más racional, no tan pasional y muy desde querer una estructura ya desde el principio, muy pensada también para un mantenimiento muy lento. O sea, un mantenimiento todas las plantas, la mayoría de plantas son de crecimiento lento. Y la espontaneidad de las vivaces muy controladas. O sea, si hay gramíneas muy contadas, muy contenidas. Todo el resto es eso, buscando, conteniendo mucho las medidas y de crecimiento básicamente lento, en general. Jardín más estático.
y de gravas. Esto es Triangle Garden, obra de Manel Romero y de Enric Abni. Es un estudio de arquitectura de Barcelona, una casa pasiva, como también la hemos visto en el Jardí Roura, eh, que también es una casa pasiva, son casas ecológicas las dos. Esto era antes. También, ¿eh? O sea, plantado directamente al suelo, todo, sin tierra. Una capa de tierra y orgánica de unos 3 centímetros, toda una capa, pero directamente. Aquí tenemos el problema de que también es tierra de relleno, de obra, y aquí tenemos el jardín. Primera primavera, creciendo a poco, pero ya va llenando. Planta pequeña de Salagraupera y Cuntidelta. El jardín está en una situación espectacular porque está, no sé si lo veis, detrás es Collserola, es la montaña de ahí detrás, hay Barcelona, y está en un sitio bastante privilegiado porque están al lado de un parque y con cierta altitud y con esta, bueno, muy privilegiado todo. Aquí lo que hicimos para aislar los troncos, yo normalmente pongo brezo durante el segundo año del árbol hasta que no tiene copa, le, le pongo brezo para aislarlo un poco, para que no sufra. Y aquí pensamos que elementos estructurales verticales, como la plantación iba a ser muy horizontal, nos gustaría pues enfatizarlos, ¿no? Y pensé que tejer con algodón elástico los árboles, pues podría ser súper interesante. Vino una amiga y artista, Joana Calzamiglia, que los tejió. Y me parecen elementos, parecen esculturas los árboles, las tres moreras que hay ahí. Esto es la parte de abajo. Aquí tiene que haber un huerto, todavía no se ha hecho. Un huerto que irá con tubería de hormigón de esta grande. Un huerto circular. Hay un rosa Banksia de color rosa, también la línea de color cromática de la casa. De hecho, la casa tiene mucha personalidad. Entonces, a nivel de floraciones me interesaba ser súper neutro, muy neutro, con alguna pincelada, pero muy neutro. Muy estructural y neutro con un trabajo de hoja y color de hoja, básicamente. Y aquí vino un poco, o sea, todo el color, toda la paleta de color se construyó a partir de esta planta, que es la bellota, y que coincidió que, que era o sea, tiene la misma franja tonal, o sea, tiene la misma frecuencia de luz que el color de la casa cuando le da el sol. Entonces, hay cierta vibración con estos dos colores, ¿no? Con los grises de la bellota y los grises del rojo de la casa, ¿no? Me interesaba mucho resaltar esto. O sea, quiero decir que toda la planta que hay alrededor, todo lo que se organiza alrededor de la plantación y todo lo que pasa en el jardín es, viene dado por esta especie. A partir de ahí empecé a creer, o sea, simplemente para darle la importancia que creía que tenía, ¿no? Y creo que es, sobre todo en la parte de la entrada, me parece que lo conseguí un poco. En esta parte, que tenemos Westringias, tenemos Cistus, tenemos los Equisetums y tenemos un poco más de sombra, esta intención de hacer brillar la bellota resalta mucho más. Los Equisetums también son un elemento arquitectónico en fachadas norte de lo más interesantes, ¿eh? Yo la la primera vez no que plantaba, pero que los plantaba sin grupo cerca de la fachada y me parece súper interesante. También aquí tenemos Aquilea umbellata, que es súper buena tapizante. Sufrimos un poco cuando la plantamos porque parecía como mustia y luego ha raizado súper bien.
Lavandas blancas tenemos también aquí. Dame para atrás, ¿vale? Sí, perdón. Vale. Vale, sí, más o menos este ya lo... Este es, bueno, aquí tenemos otro roble. Un poco pasa con el jardín que hemos visto anteriormente, que tiene un roble al final del pasillo. Y aquí repetí el mismo patrón, ¿no? De limpiar toda esta perspectiva para que en otoño, sobre todo en otoño, se viera el naranja, el tostado del roble, ¿no? También acompañarlo con un roble, no sé si lo veis a mano izquierda, que también está con su tapiz blanco. Y bueno, y luego el trabajo que hay entre los as y de pavimentos que hicimos con Manel conjuntamente, creo que nos ha quedado muy interesante, porque hay mucho juego, hay mucho divertimento. Se nota que nos lo pasamos muy bien haciéndolo. Eso se nota ahora. Vale, y aquí yo creo que es el último, ¿eh? Este es el último jardín que he hecho y en el cual, por eso decía antes de lo de los proveedores, artesanos, industriales que trabajan conmigo. Con este jardín culminé, digamos, el pack con todos mis profesionales preferidos y con la gente con la que quiero trabajar. Y esto se nota, porque hay acabados muy finos, encuentro de eso, de artesanía y de gente que sabe muy bien lo que hace. Y aparte, a nivel dimensional, es un jardín que domino porque son familiares, es gente no directos, pero sí que es gente una casa que yo voy de vez en cuando y que la conozco bien, y el espacio me lo había mirado de muchas maneras, ¿no? Antes de hacer el jardín. Tanto que, bueno, como hay esta confianza, lo único que hice para preparar el jardín fue este dibujo. Hice un dibujo, se lo propuse a Josep, que es el dueño, y me dijo, adelante, vamos a hacerlo. Mira, me imagino este pequeño bosquecito. Me imagino también el acero con 30 grados de inclinación para dar cobertura al jardín, para que no se nos cierre, para que estas bandas de arbustiva y planta no nos cierren esta plaza, sino que esta plaza quede abierta como un ojo en el centro del jardín. Y porque me daba un poco de miedo eso. Y el elemento del acero yo creo que fue bastante decisivo. Creo que es un detalle que me parece que funciona muy bien. Que no cierra espacio, sino que abre y que invita a no sentirse acogido, pero no cerrado, ¿no? Pues bueno, aquí hay otro elemento a tener en cuenta a nivel de diseño, que era que yo quería conservar el paso perimetral que hizo un jardinero de toda la vida del pueblo, que, bueno, murió no hacía mucho, y era una persona que, aparte de representar una sensibilidad ecológica por el pueblo, por el sitio, era un jardinero brillante, era un jardinero y una persona brillante, y no lo conocí. Entonces, aquí yo lo que quería era crear este diálogo entre su jardín, entre su línea de jardín y su paso de perimetral y con sus canteros, tal cual, conservarlo tal cual y diseñar encima de eso, de la estructura. El diseño es compartido, de hecho, con Jordi, con esta persona, ¿no? Y bueno, aquí es un sitio donde se hacen conciertos, se hacen recitales, se junta mucha gente. En primavera, en verano, eh, su hija es músico y siempre pasan cosas por aquí. Entonces, necesitábamos este espacio central para dejar que pasaran cosas.
Y necesitamos también hacer una gradación de la parte superior a la inferior que fuera progresiva y estéticamente pues, nos aportara algo al jardín. Y dimos con estos perfiles que acabamos de diseñar con WellArt, que es la gente con la que trabajo en perfilería de Corten y pérgolas, y acabamos de pulirlo en la obra. O sea, en la obra más o menos teníamos la idea, teníamos las medidas, pero en la obra con las piedras, porque hay encajes en las piedras, acabamos de decir dónde ponemos la piedra, dónde hacemos el encaje de acero, es decir, que hay un punto de casualidad y de espontaneidad, de creatividad, ¿no? Que tienes que estar ahí para que pueda, para aprovecharlo, básicamente, ¿no? Eh, de hecho, estas piedras estaban enterradas debajo del césped, no se veían, o sea, estaban enterradas por ahí y al excavar, pues salió esta maravilla y empezamos a organizarlas, ¿no? Y a jugar también con el diseño que ya teníamos previo como elemento estructural. En el Bages, no sé si alguien conoce el Pla de Bages, es un sitio que en primavera es espectacular, o sea, las praderas son, pues, hay mucha agua freática, emerge en humedales y las praderas son florecidas verde. Después es un socarral a partir de julio, pero en primavera es muy semejante bueno, esta sensación de silvestre, ¿no? De estar en un prado natural, que son pequeñas cápsulas donde intento reproducir este paisaje. Em, sí, sobre todo me interesaba que desde el salón, que es esta parte donde se ha hecho la foto, tuvieras la superposición de estos dos, de estas dos unidades de plantación que te dan esta perspectiva con más profundidad con esa pradera, ¿no? Que está hecha con escabiosa, está hecha con Seslevia autumnalis, está hecha con Aquilea y ¿qué más? Sí, luego hay salvias, algunas salvias, un grupo de salvias que va apareciendo, ahora os lo enseñaré. Y luego lomandras los puntos más secos cerca de los perfiles. Hay algunos iris también que emergen de la pradera, entre comillas. Hay escabiosa y hay sedums también. Hay sedums. Un poco con la idea que os decía antes, ¿no? De apretar planta para buscar la verticalidad de la floración. O sea, me pasa un poco con el sedum, perdón. Con el sedum me pasa que como más lo aprieto, más se espiga la flor y más bonita la encuentro. Eh, aquí ahora esta primavera nos hemos encontrado con un gran problema un gran problema que todos fueran como este, ¿no? Las aquileas se han convertido en auténticos monstruos, pero muy, muy fuertes, o sea, muy grandes. Las hemos tenido que reducir porque era demasiado, o sea, se estaban comiendo todo. Yo no había visto aquileas tan grandes en mi vida. Luego, lo que da, lo que contiene un poco la mirada dentro de este jardín, porque es un jardín súper abierto y la vertical está marcada, muy marcada por los tres fresnos que hay al lado. Em, quería concentrar la mirada del espectador en su sitio, o sea, en el jardín, que no se despistara con lo que pasara afuera. Eh, y los elementos que me ayudaron mucho a encontrar esta paz, ¿no? Entre lo alto y lo terrenal fueron estas tres lagestroemias índicas que son de color blanco, que tengo unas ganas de verlas florecidas, que bueno, que me dan paz. O sea, es un jardín que invita a eso, uf, te quedas, vuelves a casa nuevo y no te has movido de casa, ¿no? Aquí es Tachis, que está un poco pretujado, espero que salga un poco más para el pavimento.
Aquí hay unas mepetas que tienen que colgar aquí abajo. También la Sesleria autumnalis, y yo es la segunda vez que planto Sesleria y me ha aportado una frescura muy, que es lo que buscaba. O sea, es lo que buscaba para representar el Pla de Bages, ¿no? Que es la zona donde está plantado. Sobre todo cuando cae el sol, o sea, es cómo brillan las hojas, cómo vibra el color. Aquí geranium. El sanguinium también lo he ido repitiendo a lo largo del jardín. Me pareció un elemento súper súper bonito aquí. Esto, esta es la mezcla. Aquí está la mezcla bien más clara. Las aquileas, la escabiosa, iris, sesleria y el sedum detrás. También aquí a mano derecha abajo veis la euforbia. Las luces de este jardín por la tarde son espectaculares. Aquí el trabajo del hierro, ¿no? Que os decíamos, de integrar las piedras, de dar este juego, de empezar a jugar con ellas bueno, y mover todo lo que tengamos que mover en el diseño, en el plano, para que lo que hay, conservar lo que hay y darle. Mira, aquí las aquileas que os decía que esto parece el monstruo de la familia Adams, el peludo ese, pues la aquilea esta es como eso, o sea, un monstruo. La reducimos casi a la mitad, o sea, o más, porque era una cosa muy loca. Aquí también las euforbias, aquí los flomis. El elemento del taxus también como elemento estructural, con unas mirsines africanas que hay también para recortar. Eh, no fue a petición del cliente, pero conozco el cliente y sé que le encanta recortar. Entonces dije, vamos a introducir 3 taxus y dos grupos de mersines para que tenga su momento, porque le encanta. O sea, le encanta recortar sus topiáricos, pues vamos a darle el espacio, ¿no? Esto todavía tiene que ocurrir. De hecho, no es el último, perdón. Bueno, si queréis, sigo. ¿Sigo? ¿Si no? Yes. Vale. Bueno, esto más que un jardín es un reto, es una cosa muy. Yo creo que es lo más fuerte que me ha pasado este año, encontrarme esto, porque además es una persona que quiero un montón y que me pidió esto como favor, pero digo, yo no sé cómo lo voy, no sé cómo lo voy a hacer. O sea, era un terreno con una casa nueva, obra nueva, en un terreno en el medio de la montaña, con unos desniveles imposibles, con un no jardín. O sea, era forestal, la parte de arriba toda forestal y todo el resto está luz. O sea, bueno, y el jardín, yo soy jardinero, yo te voy a hacer un jardín, no sé, ¿qué vamos a hacer aquí, no? Pues la intención seguía siendo un jardín y él que vamos a hacer un jardín y yo pues empecé a imaginármelo, a dibujar, a plantear alguna primera propuesta para contener taludes y, y nada, y a raíz de eso mm, empezamos, o sea, ya digamos que acabó la obra, al día que acabaron de mover tierras, yo ya estaba allí para empezar lo mío. Y mientras le propuse al cliente que mientras estuviéramos haciendo obras, que estaríamos 2 o 3 años, porque es una faena que ahora lo veréis que está muy cuidado, o sea, creo que cuidamos muy bien el material que tenemos, el terreno que nos hemos encontrado, darle la oportunidad que se merece, porque no estamos entrando más máquinas de las que hemos necesitado para plantar alguna cosa, pero más allá de eso, o sea, no estamos entrando en nada, o sea, respetamos todo al máximo y,
y todo el material forestal de la zona norte, o sea, la zona norte de la parcela, lo estamos usando para contener taludes y, bueno, ahora veréis. Había una parte estructural que no podíamos obviar, que eran desniveles imposibles de contener y aprovechamos los gaviones para contener, bueno, básicamente la zona de la piscina y la zona del talud que veis arriba. Esto es durante la hora. Entonces, esto es ahora mismo. Todo esto es material vegetal de la parte superior forestal que se ha bajado aquí en forma de fechinas. Se ha rellenado con un poco de sauló, básicamente. Y el resto son craners que hacen, muros craners que hacen, aquí hay tres, veo tres, debajo de la encina y dos más arriba, y otro más que he construido hace poco, que me aguantan los pasos, claro, o sea, aquí no había pasos, o sea, aquí bajaba todo a desnivel, desde el punto de hormigón hasta donde veis los CDs abajo, bajaba directo. Pues todo el resto está construido encima, o sea, mm, no íbamos encordados de milagro, o sea que había un desnivel un poco peligroso. Y eso poco a poco ir construyendo piedra a piedra, de la parte de abajo de los screens toda piedra, y, y plantar con sistema riego a vista, que esto es una cosa que no había hecho nunca, que me duele un poco en el corazón, pero no me quería arriesgar, que después de todo el trabajo que me había implicado esto, me quedara me quedara sin plantación porque no iba. Por suerte no la hemos encendido mucho este año, porque ha llovido fantásticamente aquí en Cataluña. Almendros, santolinas, helichrysums, stipas, convolvulus sabatius, hay unas Eslenia caerulea, bueno, hay algunas Eslenias caeruleas también, helichrysum cimosum también, hay euforbias. Había mucha euforbia en la parte de arriba es todo brezo, bupleurum, que no sé cómo, aquí se llama matabous, bupleurum, no sé cómo se llama en castellano, ¿verdad? Y cistus, hay muchos cistus también. Este es el último crane de la parte de arriba, que claro, como la casa no tiene partes llanas, no partes practicables, funcionales, pues me las he tenido que inventar, ¿no? Un poco. Esto es la escalera de gaviones que se construyó para dar contención a todo el desnivel de paso que querían desde la zona de piscina hasta la entrada. Y es la zona más usada, ¿eh? O sea, esta escalera es la que todo el mundo sube por aquí. Y consistía más que en una escalera, es un muro de contención toda ella, porque ya os digo, o sea, era infernal el desnivel que teníamos. ¿Eh? La combinación del gavión, bueno, es lo que al principio hablé con el cliente, ¿no? Que quería ser muy coherente con los materiales, pues es una montaña, Sant Llorenç de Damunt, es una montaña que tiene una roca muy captivadora, es muy mágica, es con conglomerados, y quería no perder eso, o sea, no perder ese árido, y tampoco quería renunciar al jardín, aunque sea con cierto desnivel. O sea, que vamos a buscar un jardín donde el paseo sea desde la verticalidad. Es decir, nuevamente cuando pases por el jardín te desplazas en líneas horizontales. Aquí el jardín se observa desde todos los puntos de vista, pero siempre desde la vertical, ¿no? O sea, estás todo el rato viendo las perspectivas, se van moviendo cuando tú cambias de nivel. O sea, es un poco exigente porque haces un poco de bíceps, pero aquí más craners. Al final, todo el talud es una mezcla de todo, ¿eh? Fechina, craners y, y escalera de gaviones. Que esto, la escalera va cubierta por una madera que todavía no lo hemos hecho. Es que está en construcción todo esto.
Estamos en obras todavía aquí. Y seguramente se alargará 1 o 2 años más. Mientras tanto, vamos manteniendo el jardín. Le seguimos dando forma. Si hay algún deterioro del material que hemos echado o alguna mejora que se puede hacer, lo vamos haciendo. Esta es la parte de arriba. Cuando ya llegas con el coche a la casa, a través de la rampa esta que hay, tan fuerte, pues te encuentras con este estudio. Yo aquí tiene un estudio. Y aquí detrás había un paso también con un desnivel muy importante que no tenía ningún tipo de interés, que convertimos en un paso de traviesas, pero un paso japonés, ¿no? Paso de traviesas que, que volara, ¿no? Encima de la plantación. O sea, la idea es que los miscanthus, hay un grupo muy grande de miscanthus aquí al lado, que son los que darán este cojín a a la escalera, ¿no? Aquí me interesaba con esta escalera, me interesaba que todo esto fuera muy esponjoso. Los iris que han salido muy bien con las lluvias. Hay mucho cistus, hay mirtus, hay mucha planta de la montaña. Hay también incluso todo el material vegetal que va creciendo de extra y que no estaba a los caminos de la parte forestal, lo vamos resituando en el jardín. O sea, vamos moviendo los bupleurums, vamos los cistus, am, los brezos están pendientes porque es un elemento súper importante para el cliente y también para mí. Creo que es casi el símbolo del jardín porque cuando acabaron de destruir todo el bosque, cuando estaba construyendo la casa, todo estaba lleno de arcilla y no había nada. Empezaron a salir los brezos y era muy espectacular. Em, Esto es el Bupleurum, es una maravilla este arbusto. Y es bastante grande, ¿eh? Se hace bastante grande. Pero no sé si lo veis abajo, mano derecha, veis ahí la flor seca. Es súper interesante también en invierno. Y bueno, aquí veis los mirtos, la mezcla de alomandra, hay lomandras también aquí, repetí. Eh, Entre altus también. Y unos bellotas por aquí, bellísimos también, sí. Bueno, hasta aquí, pues, por mí está todo. Perdona por mi español, soy italiano. Ah, Anda. Sí, ¿cómo se mantienen los caminos de grava? ¿Cómo están hechos los senderos, no? Están hechos normalmente le ponemos Sí. malla, unos perfiles que delimitan separan la plantación del camino y grava directamente. Ah, vale, vale. Sí. Gracias, Ah, Gerard, fantástico. gracias. vale, Mercedes, si quieres preguntar. Sí. Bueno, yo más que preguntar, Hola. estoy, vamos, o sea, realmente alucinada. Mira, he visto muchísimas presentaciones de Academia del Paisaje y me ha impresionado. O sea, me han encantado tus jardines, me parecen una pasada. Y lo que has hecho, me parece que te la jugaste para hacer un cambio en la jardinería y menuda apuesta y enhorabuena porque, bueno, pues te has salido con la tuya y además a lo largo de lo que nos has ido enseñando se va viendo una evolución que es, vamos, de wow 80 veces, ¿no? Y luego hay una cosa que me ha gustado mucho, que es el tema de que hagas el mantenimiento, que me parece muy inteligente porque también hablamos mucho de los jardines experimentales y tú tienes un montón de jardines experimentales haciendo esto. Entonces, me Yo creo parece... que para mí forma parte del aprendizaje también, ¿no? O sea, creo que no es que tenga la ambición de aprender rápido, es que tengo la curiosidad de saber qué está Claro, pasando. claro. Ya de saber que
eso, ¿qué está pasando, ¿no? Cuando dejas el bebé en el cole, ¿no? Que dices, ¿cómo estará, no? ¿Cómo? Sí, Bueno, pues, eh, pues me parece estupendo porque es una forma de aprender maravillosa y de seguir aprendiendo. Entonces es fantástico. Yo había publicado una pregunta escrita porque habías hablado del suelo que te encontraste en este primer jardín que nos has presentado, tan compactado, arcilloso, que no había llovido en 4 años y que aquello debía de ser una piedra de la que te retumba todo, ¿no? Cada vez que querías meter el azadón. Em, ¿Qué enmiendas le hiciste a ese suelo para poder funcionar? claro, la cosa es que no hice enmiendas. O sea, lo más impactante es que no hice enmiendas. O sea, lo que hice era cubrir la parte superficial con la corteza. Y la intención de hacer la enmienda estaba, porque yo fui a buscar media saca en el punto verde. Ujú. A veces voy ahí y saco una saca de compostaje, pero hice muy corto. O sea, y la repartí por todos lados diciendo, es que tapa ya con corteza porque me está entrando el estrés de ver esto sin, ¿sabes? Sin protección. Y luego eché la corteza, pero ya te digo, era tan poco lo que le eché que ni lo cuento. O sea, porque era nada. Y lo que me sorprendió fue el resultado después de ver que eso avanzaba como un misil. Era, Sí. era increíble. O sea, y de hecho todos los jardines están plantados en suelo directo. O sea, todo lo que planto es sin arar, todo directo. Y de momento funciona. Puedo decir algunas cosas que sí que algún jardín... aquí, esos días, por ejemplo, que ha llovido mucho aquí en Barcelona, en Cataluña, Ujú. hay un par de Westringias en el jardín Triángulo, en el jardín de la Casa Roja, esa pasiva, pues que están amarillentas, y unos iris que también, porque es el punto donde culmina el desnivel Tía, hacia el pavimento, y son las plantas que están más cercanas. Y ahora, bueno, estos días ha llovido muchísimo, muchísimo, nunca llueve tanto. Quiero decir que si hay algunas hojas amarillentas y todo el resto está bien, todo bien, de momento. bueno, y mira, y si no es mucho abusar, porque perdonadme todos, pero al principio de tu presentación ha habido algunos momentos en los que me han estado, bueno, pues molestando con otras cosas, y no sé si has dicho algo de cuando tú has hablado de tu formación y de tu cambio a este tipo de jardines, ¿no? Y de forma de trabajar, si habías dado alguna bibliografía, algún libro o algo Sí. donde tú hayas aprendido. De hecho, lo encontrarás en el vídeo que publican el lunes. Ahí he recomendado 4 libros, que son estos de aquí, Fantástico. ¿vale? Hay 4. Especialmente yo le recomiendo, el que a mí me sacudió fue este, que es Sensibilidad e Inteligencia en el Mundo Vegetal de Stefano Mancuso. A mí este libro es súper fácil de leer, además es para regalar a cualquier persona porque es muy asequible, no es nada científico, o sea, es una cosa muy, muy fácil de digerir, y es súper bonito, es muy bonito, como el ojo, ¿no? Cómo mirar las plantas, cómo amarlas, ¿no? Cómo vivir con ellas, cómo interactuar, cómo valorar nuestro trabajo al final, ¿no? No como un elemento arquitectónico, sino como un elemento vivo. Y después arquitectónico con su textura, su color, su forma, su belleza, pero vivo, muy en medio de todo. Eso es, para mí es importante. Pues muchísimas gracias. A ti, Mercedes, gracias. Vale, Arancha dice, ¿en qué época del año plantaste y qué tamaño de contenedor escogiste para las plantas del primer jardín seco? Del primero. Pues yo diría que en macetas de 3 litros, y siempre en otoño, siempre planto en otoño. De hecho, todos los jardines, o sea, ahora es temporada de construir la estructura del jardín, instalaciones y estructura de jardín, y en otoño invierno son plantaciones.
Yo lo organizo así. De hecho, cuando el cliente me pone prisa y me dice que quiere plantar en primavera, le digo que directamente que no le doy la garantía de la planta. No le garantizo que eso vaya a funcionar. Y la verdad es que si no estoy en casa sufriendo que no, que no duermo y paso. No, lo sufro mucho. Vale, también te pregunta cuál es el título del libro de Clement, de Gilles Clement, y el de microbios. Pero el de El de microbios es Cultivar con microbios, de la editorial Melusina, Ujú. de Jeff Lowenfels y Wayne Lewis. Bueno, lo buscáis que seguro lo vais a encontrar, yo creo. Y esto es el manifiesto del tercer paisaje. Esto es un clásico Brutal, sí, ese libro. Sí. muy guay. Ok. Encarni dice: explícame, por favor, más sobre la ecoalga. ¿Cuándo se aplica y si buenas de otras maneras lo plantaban los gaviones para mantener ese suelo vivo? Gracias. Bueno, ecoalga es un fertilizante. Y después, a ver, en primavera recomiendan, o sea, hay dos tipos de ecoalga. Uno es para raíz, para enraizamiento, que va muy bien, sobre todo a inicio de plantación, o sea, a final de plantación, quiero decir. Puedes usarlo cuando quieras. Eh, siempre, claro, en primavera y otoño lo vas a notar más, pero los bichos van a estar ahí también. Quiero decir que todo suma. Entonces hay dos tipos, el de raíces y el de hoja. Puede ser tanto foliar como en el suelo, o sea, puedes poner como quieras. Las dosis ven marcadas detrás. Si entras en la página web, no sé si es la página web o dónde es, que vi la diferencia entre las ganancias, o sea, el excedente de cultivo que había habido con la aplicación de Ecoalga y no. O sea, son cultivos ecológicos y era una brutalidad, un 20 o un 30% más de presas quiero decir que el árbol está más sano y da más fruto. Esto no sé si os ha pasado, pero encuentro, por mera observación, ¿eh? Es una cosa que hace tiempo que pienso, pero como más me acerco a la belleza con un árbol, a través de la poda, como más bello es, más fruto y más flor da. Puede ser, pero tiene algún vínculo una cosa con la otra, porque me está pasando sobre todo con cítricos, que le hago una poda, a ver si que con el imaginario en el cítrico, ¿no? En el limonero o en el naranjo, pero como más bien organizado está la estructura, como más bien proporcionado está todo, más da. Estos últimos 2 años han dado he tenido una cantidad de limones y naranjas en los jardines, pero brutales. Y el porte de árbol está arquitectónicamente y estéticamente está muy compensado. Esto es una pregunta que lanzo yo ahí, por si alguien me la puede responder. Voy a dejar que Mercedes haga la pregunta, aunque tengo más cosas que leer. Más que nada, porque supongo que te va a preguntar algo de la microalga, ¿no? Sí. ¿Tienes el micro encendido? Ujú. Sí, justo. Qué bien me conoces. Es que hablando de lo de las algas, estas algas son de agua dulce, de agua salada, Salada, en de principio. agua salada. Sí, pero hay muchos, o sea, quiero decir, yo he dicho este producto, pero podría ser, o sea, hay muchos otros, quiero decir, que tampoco estoy haciendo propaganda aquí pero a mí todo me vino del método Jada. No sé si conocéis el método Jada, que es un método que basa la agricultura en la aportación de microorganismos en el suelo para que trabaje mejor, ¿no? Para que el sistema radicular en contacto con la materia orgánica que hay en el suelo y pasen cosas, ¿no? Pues este sistema es complejo porque los preparados los tienes que hacer tú, elaborar tú. Necesitas un espacio, necesitas un tiempo, necesitas una metodología, tienes que ser súper metódico porque las proporciones de una cosa y la otra son aunque no necesitas materiales raros, lo único que necesitas es patata, agua salada, o sea, una cucharada de sal y tierra y agua, solo necesitas con esto ya haces un preparado,
pero necesitas espacio, necesitas el tiempo y la dedicación para hacerlo. Entonces, era muy complejo para mí aplicar microorganismos hechos por mí. Entonces, lo que encontré más fácil era comprar un producto que se asemejara a esto, ¿no? Y lo que encontré fue EcoAlga. Me pareció interesante, lo probé en jardineras. O sea que es un producto que está ya comercializado y que tú supongo que lo mezclas con agua normal cuando lo utilizas, ¿no? Y ya está, y le pones la dosis Sí, que te sí, indiquen. sí, es fácil, sí, sí. Ah, pues genial, pues muchas Hay- gracias. quiero decir, fertilizantes ecológicos en el mercado hay muchos, quiero decir que Sí, sí, probaré más yo también, ¿eh? gracias. Iba yo a decir, ¿la marca es Ecolga o cuál es la marca del que tú pruebas? ¿Cuál es la marca? Sí. Me he Y hay imaginado, pero dos. no era muy claro porque quedaba como, no se sabe muy bien si es la marca o que tú lo defines como Ecoalga, ¿sabes? Entonces Ah, era... ya, no, 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 es la marca, sí, sí. Vale, vale, vale. Ok, Arancha también te he preguntado, ¿no se desmadran demasiado las tapizantes que tocan el camino pavimentado en la casa del triángulo? No, de momento, no sé, el jardinero soy yo y de momento no. No, de momento no. A ver, así que le tengo respeto a la Falkia repens. Esa sí que me da un poco de... O sea, cada vez que llego lo primero que miro, porque es una bestia. Cuando coge muy bien, es un poco bestia. Pero el resto, tanto la Quilea umbellata tampoco tiene un crecimiento tan fuerte. La única que tiene un crecimiento fuerte, las dos que tienen un crecimiento fuerte en este jardín es el Penicetum, que hay un grupo de Penicillums al fondo de la parte del huerto y la Falkia repens. El resto son Westringias, son Cistum. Vaya, que es bastante controlable. Vale, Ombu Gardens dice, ¿se puede repetir las asociaciones de especies que dices son interesantes y para qué utiliza el producto EcoAlga? Bueno, ya las explicábamos, así que esto, pero no entendí lo de si puedes repetir, que si puedes tú repetir las asociaciones de especies que dices que son interesantes. Sí, porque has dicho, voy a intentar hacer yo memoria, has dicho que una era de ciclo cálido y otra de ciclo frío y era como una constante, algo así. Sí. Yo destacaría del Ceratostigma plumbaginoides y la Yuga reptans. Sí. Me parece muy interesante. Mm, vale, sí, yo creo que era eso que te estaba preguntando. Vale, Arancha dice, ¿has quedado en un jardín solo con las plantas autóctonas? Si la Perdona. Hay otra asociación muy interesante que es Agapanthus, Fresas y Allium millennium. Estas tres me funcionan también súper bien. Luego también he dicho Allium stipa y Verbena rígida también he dicho. Y luego a nivel para buscar verticalidad, esto depende del riego, ¿eh? Porque hay algunas plantas que necesitan bastante agua, pero la molinia, el Dipsacus para dar más altura, Flome ruseliana y Panicum virgatum me, me han, me han servido muy bien. O sea, esta altura em, más flexible, menos rígida. Me da verticalidad sin tener un elemento arquitectónico, y me ha funcionado súper bien. Esto. Ok, te decía Arancha, ¿has creado algún jardín solo con plantas autóctonas? Y la respuesta es sí. ¿Cómo fue la experiencia y el resultado? No lo he probado nunca y tampoco he tenido la ambición para hacerlo. O sea, quizá algún día, no sé, se me ocurre, pero de momento no. Vale, decía de la newsletter, ¿no? Que tenemos una newsletter donde ponemos, pues eso, eventos a nivel nacional, los webinarios pasados, los webinarios siguientes, también los cursos que nosotros organizamos, ofertas de trabajo, aunque la verdad es que la gente no le está costando bastante el tema de la oferta de trabajo, no sé por qué no está funcionando mucho en la newsletter, al menos. Pero sí, vamos, tenemos un montón de cosas y ahí publicitamos. Bueno, publicitamos, movemos muchas cosas interesantes que os pueden llegar a interesar, básicamente. Entonces, el que quiera estar un poco informado de lo que pasa, yo os recomiendo la newsletter.
Luego, la otra cosa que voy a decir es el canal de YouTube, precisamente. Tenemos ya más de 90 vídeos de profesionales del sector. No voy a decir paisajistas porque no todos son paisajistas. Los hay que son jardineros, los hay que se dedican a temas de mantenimiento específicamente, los hay que hacen flor cortada, hemos tenido biólogos, hemos tenido de todo. Todos muy relacionados con el sector, lógicamente, pero tenemos un poco profesionales del sector súper interesantes y además a nivel internacional, porque no solamente son de España, son de todo el mundo hispanohablante. O sea, cualquiera que sea hispanohablante básicamente puede participar en las charlas, o sea, puede ser invitado a participar en las charlas de Canal del Paisaje. Y eso, si no lo conocéis el canal, hay más de 90 vídeos con una calidad brutal. Se aprende un montón, aunque solamente sea del contenido de los webinars gratuitos. Y nada, dicho esto, yo creo que más o menos he dicho todo lo que tenía que decir. Así que nada, Gerard, te doy muchísimas las gracias por haber participado y espero que nos veamos todos en otras ocasiones. Así que Realmente, gracias a todos. chao. Gracias.